que participen en clase al momento que se les da las preguntas respectivas y de esa manera obtengan notas de participación. Sus compañeras me van a apoyar en anotar los apellidos de las personas que participan en el momento que les doy el micro para que ustedes puedan intervenir. ¿Ya? Entonces, buenas noches, señores, con todos. Vamos a explicar la clase hoy programada académicamente en este curso de legislación e inserción laboral. Jornada de trabajo, horario y trabajo en sobretiempo. Estos temas en sí están relacionados a una jurisprudencia que establece y está amparado en la Constitución. Tenemos normas que aclaran que, si bien es cierto, la jornada laboral es conocido por todos que establece 48 horas, pero esas 48 horas deben ser como un tope de máximo. Pasados esas 48 se considera sobretiempo. Pero asimismo, también se tiene que aclarar cuál sería el horario con respecto a la jornada que un trabajador desarrolla. Es decir, tenemos horario diurno, de qué hora inicia, qué hora termina, el común, de 8 a 6. Tenemos el horario también nocturno, que inicia también, en este caso, a las 10 de la noche y termina a las 6 de la mañana. Y específicamente también vamos a hablar de, las, de los cálculos que se tendría que mencionar para los compromisos entre empleador y trabajador. A ver, entonces empezamos. La siguiente presentación, por favor. Acá hay un tema que quiero explicarles con respecto a la definición breve y una comparación. Dice, jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador presta sus servicios para el empleador. A ver, quiero yo que tengan presente, aclarando este párrafo, que no es dentro de la norma el que tú realices las actividades, que sea considerada jornada de trabajo. La realización de las actividades no es el concepto del cual se debe considerar jornada de trabajo. Se considera jornada de trabajo con solo el hecho de disponer o colocar a disposición el tiempo de horas hombre a disponibilidad del empleador. Si el empleador no las usa, sería directamente responsabilidad del empleador, pero se consideran horas hombre o jornada de trabajo efectivamente para cancelar en la remuneración. Les explico. Sucede el ejemplo que un día unos trabajadores pueden ser convocados a laborar un día sábado, pero aparentemente no es su horario, solo trabajan de lunes a viernes. Entonces ustedes van a trabajar ese día. ¿Qué sucedió? Bueno, ese día, y finalmente cuando están trabajando se dan con la sorpresa que se fue la energía eléctrica, la cual no pueden trabajar con las computadoras, que es la herramienta importante en contabilidad. El empleador, representante por el gerente, les dice que no se retiren, que esperen que venga la luz. Y les da, en este caso, autorización a vigilancia, que no salgan porque ustedes han venido a trabajar hasta una jornada completa, puede ser sábado mediodía, hasta la 1 o 2. Ustedes esperan que venga la energía, pasado las horas, no viene, no le permiten salir de la empresa y finalmente se retiran ya llegada la hora de salida, 1 o 2 de la tarde. Pero luego la empresa tendrá, la pregunta es, la obligación de considerarles la jornada, en este caso, de trabajo ese día, a pesar que no realizaron actividades. Pues la respuesta a esa pregunta es sí, porque no se trata de considerar la jornada con la realización, sino más con la disponibilidad del tiempo que se le pone al empleador. Si lo ocupa o no, o el empleador no da las facilidades para la realización de las mismas, es netamente responsabilidad de la empresa. El trabajador tendría que sí o sí, aunque no realice, con haber llegado al lugar o establecimiento, marcar su entrada y su salida, se le tiene que considerar jornada de trabajo.
a menos que suceda algunas excepciones, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta. Por eso el concepto es el tiempo que se le pone de disponibilidad al empleador. Por eso es el tiempo durante el cual el trabajador presta sus servicios para el empleador. ¿Qué más? Acá hay una diferencia entre la Constitución del 93 con la Constitución del 79. Si ustedes pueden observar, en el segundo párrafo de esta presentación es la Constitución del 93, que la vamos a comparar con la Constitución del 79. ¿Qué dice antes y qué dice después? Sepan ustedes que fue modificada, no es igual. Vamos a comparar. La jornada máxima, dice la Constitución del 93, en el segundo párrafo, la jornada máxima es de 8 horas diarias o 48 horas semanales. ¿Qué decía en la Constitución del 79? La jornada ordinaria de trabajo es de 8 horas diarias y de 48 horas semanales. ¿Me pueden ustedes decir por qué se modificó la Constitución del 79? ¿Cuál es la diferencia que existe entre la Constitución del 93 en comparación a la 79, que fue mejorada, que tuvo que ser modificada? A ver, participación a los presentes, quien quiere intervenir con nota de intervención en clase. ¿Quién observa la diferencia? Vuelvo a repetir si no me dejé entender. Ustedes tienen dos párrafos. El segundo habla de la Constitución del 93, que modificó a la Constitución del 79, que es el tercer párrafo y último párrafo, donde se dice que la jornada ordinaria de trabajo es de 8 horas y de 48 horas semanales. Modificaron lo que decía en el 79 y la reemplazaron por lo que dice ahora en el 93. La jornada máxima es de 8 horas diarias y 48 horas semanales. Dígame, ¿cuál es la modificatoria que hicieron de una constitución a otra? Profesor, buenas noches. Sí, adelante. Eh, Más que nada, bueno, en la 79 consideraban que las 8 horas era como decir, pues, algo normal, ¿no? En cambio, en la otra, en la del 93 creo que dijo, las 8 horas era el tope, por decirlo así. El tope de las horas que un trabajador normal puede trabajar, ¿no? Y ya pasando eso, bueno, serían sus horas extras, ¿no? Pero en cambio, en la anterior constitución, las 8 horas no era el tope máximo, por llamarlo así. Muy bien, ¿cuál es su pedido para anotarlo? Miranda Sosa. Gracias. Señorita Alison, por favor, si anota el apellido de Miranda para como intervención, anótelo, por favor. A ver, como podemos observar, sí es cierto, esa es la gran diferencia y justo está pintada de otro color la palabra. Justamente en la Constitución del 93 está pintada de otro color y está sobre rayada. Dice, dice ahí claramente, la jornada máxima es de 8 horas diarias o 48 semanales. Antes, en la 79, no había tope, no había límite. Como pueden observar, antes en la 79, la Constitución 79 decía, la jornada ordinaria de trabajo es de 8 horas diarias y de 48 horas semanales, pero no le ponían un tope de máximo. O sea, puede ser que en algún momento determinado ese tipo de generalidad lo tome a favor el empleador y en este caso lo interpretaba a su modo o conveniencia. Para eso es que se corrigió la Constitución del 93, donde colocan ya el tope que debe ser como máximo 8 horas diarias, pero ya es el tope, mientras que en la 79 no colocaban ese límite. Listo. Siguiente presentación, por favor. Listo. Acá podemos ver algo más que se agrega con respecto a la jornada. Y yo les voy a preguntar otra vez, acá pido la participación de un otro alumno. Si leemos rápidamente, dice, se puede establecer por ley, convenio o decisión
Miren, dice decisión unilateral del empleador, una jornada inferior a la máxima legal. ¿Qué dicen ustedes? ¿Ustedes estarían de acuerdo que el empleador haga este tipo de cambio unilateralmente de su parte de ellos? ¿Ustedes estarían de acuerdo o prefieren que haya mejor que sea una decisión mutua, una decisión en conjunto con trabajador y empleador? ¿Están de acuerdo lo que dice la norma, que el empleador puede tomar esta decisión unilateral cuando se No, refiere a profesor, tiene que ser un acuerdo entre el ya empleador con y su apellido? Mendoza Matos. Mendoza, muy bien. Mendoza dice que no. ¿Alguien más que quiera intervenir? Profesor, buenas noches. No estaría, no, de acuerdo a la ley, pues. ¿No? Lo ¿Por que qué no dice está la ley se tiene que aplicar. tu apellido para apuntarlo? Wicapuma, Sucapuma. Entonces, Wicapuma, esa Wicapuma. ya listo. Tanto el caballero y también la señorita anterior están en contra de que no debería ser. ¿Alguien, vuelvo a preguntar de todos, alguien sí está de acuerdo en lo que manda la norma? Ya ha habido dos compañeros que dicen que no está bien que el empleador tome esa decisión unilateralmente. ¿Alguien sí está de acuerdo con la norma? A ver si hacen la visualización. Nada. A ver, vuelvo a preguntar. Si hacen bien la lectura, y le voy a preguntar a la señorita que intervino primero y también al joven, si han leído bien. Dice la norma, se puede establecer por ley, convenio o decisión unilateral del empleador una jornada inferior a la máxima legal. ¿Eso estaría mal? Ambos compañeros me dicen que no, no sé, yo tengo otro tipo En de sí, decisión. Sí se puede, en sí, profesor. Sí, puede. Ya, ahora sí ya intervinieron Sí se otros dos puede, caballeros. profesor. Yo creo Ya, Sí se puede porque que ya muy bien. Ya como pueden ver, ya han participado tres personas que dicen que sí, ya le ganaron a los otros que dicen que no. Es decir, ¿sabe qué sucede ahí? Lo que yo deseo en este caso, que siempre antes de quizás emitir juicio, hay que leer siempre completa la norma. Si bien es cierto, ya ahora se han dado cuenta y le voy a explicar por qué antes de que pueda participar el caballero. A ver, ¿dónde está el delegado? Delegado parece que estaba diciendo que sí, se puede. Profesor, sí se puede. Muy bien, sí, también yo estoy de acuerdo que sí. A ver, delegado, sí se puede, profesor. a ver el sustento del por qué sí. Bueno, ahí dice que sí está claro, ¿no? Porque dice que se puede establecer por ley. Es el convenio de decisión. Al final y al cabo creo que es como ahora se hace, ¿no? El trabajador simplemente le dicen vas a trabajar tantas horas de lunes a viernes o de lunes a sábado, de tal horario a tal horario, ¿no? Pero sí se Ya, puede establecer por ley que sea menos, ¿no? Pero eso ya claro, tendría que ver con en las autoridades, ¿no? Tendría ya, que ser una norma. muy bien. Les explico y avalando la información que dice su compañero, sí que sí se puede. ¿Por qué? Porque como puede ver, esto no sería en perjuicio del trabajador, más por todo lo contrario, está beneficiando. Porque acá dice la norma, se puede establecer por ley, convenio, decisión unilateral del empleador una jornada inferior a la máxima legal. O sea, estamos hablando de una jornada inferior. O sea, vamos a suponer que si la máxima legal es 48 horas, o sea, la máxima es 48 horas, entonces yo le digo como empleador, yo solo decido que los trabajadores ya no van a trabajar 48, sino que van a trabajar a partir de ahora una hora menos.
Es decir, todos los días, en vez de trabajar 8 horas, les hago trabajar 7, ¿no? Entonces, yo he decidido 1 hora menos que salgan más temprano. Dígame, yo como empleador, si tomo esa decisión, la norma dice que sí puede porque en este caso no necesita una aprobación del trabajador, en este caso porque está beneficiando, en este caso, al trabajador. Está disminuyendo. Ese es en el caso de disminuir la jornada laboral. ¿Está claro? Eh, Se gana igual. Así es, disminuye sin disminuir el sueldo. Ese es uno de los puntos. Disminuye solo la jornada, más no la Beneficio, remuneración. beneficio de trabajo. Así es, beneficia más descanso, más tiempo libre y es el mismo sueldo. Como ustedes pueden ver, en la realidad existen empresas que trabajan no 48 horas. Hay empresas que trabajan, por ejemplo, sí, ¿qué te puedo decir? De lunes a viernes, de 8 a 6, es decir, todos los días hacen 8 horas. 8 horas diarias solo de lunes a viernes. Si multiplican esas 8 horas diarias por 5 días, ¿cuántas horas a la semana trabajan? ¿Cuántas horas? 40. Muy bien, 8 por 5, 40 horas. Pero la norma aclara que el máximo es 48. Pero el empleador ha decidido que ese es el horario de su empresa, de lunes a viernes, de 8 horas diarias, es decir, solo de lunes a viernes. O sea, no les obliga a que completen las 48 horas. Entonces hay que tener en cuenta que esa Profesor, decisión, pero es bastantes empresas ya tienen eso de que trabajan solo de lunes a viernes, ¿no? Incluso, por ejemplo, la SUNAT también yo he visto que trabajan de lunes a viernes, 40 horas nada más. Y en mi caso sí, trabajo más. sí, en el sector privado normalmente eh, la gran mayoría sí cumple esas 48 en sí, pero hay empresas tanto privadas o grandes corporativas que el área administrativa la hacen trabajar solamente de lunes a viernes. Ahora, en el sector público, lamentablemente, cumple esa jornada laboral, pero sí hay que tener en cuenta que en el sector público no se respetan totalmente los derechos laborales. Acuérdense que la situación laboral en el sector público es contrato CAS, no le toca los beneficios, no tienen la gratificación más que un aguinaldo, ¿no? Entonces, al cálculo también de su liquidación cuando se desvinculan. Bueno, en conclusión, el sector privado es más quien debe cumplir y cumple esta norma, ¿no? Sí, es cierto, pero no, como le digo, no deja de ser que sí puede el empleador tomar la decisión unilateral. Disminuir la jornada sí lo puede hacer unilateralmente el empleador. ¿Qué pasa en los otros escenarios? Que no va a disminuir, sino lo que va a hacer es va a aumentar el horario o quizás con respecto a la variación de horario, que no es disminución, ahí sí tendría que pedir una decisión colectiva entre empresa, entre el empleador y el trabajador. Ya eso vamos a ver los ejemplos posteriores. A ver, siguiente presentación. Ya, muy bien. Hablando de la jornada laboral, tenemos también tipos de trabajadores que están excluidos, que cumplan o que se le controle o que se le fiscalice la jornada de trabajo de una empresa. Como saben, lo máximo es 48 horas, pero hay algunos que no le controlan que cumplan la jornada laboral de una empresa, ni 48 ni 40, no están obligados según la jornada, porque ellos son o tienen una condición de ser trabajadores excluidos. ¿Cuáles son aquellos? Los trabajadores de dirección, es decir, el director de finanzas, el director de producción, que tienen el mismo peso de gerentes. ¿Ah? Por ejemplo, antes se le decía gerente general, también se le puede llamar director general. En el caso puede llamar también gerente de contabilidad y hay unos que le llaman director de contabilidad, el director de finanzas. Entonces, el mismo peso de dirección son aquellos que tienen el cargo de gerente y que también son trabajadores que están excluidos. Por los detalles que luego en la siguiente presentación lo vamos a aclarar más amplio. ¿Qué más? Los trabajadores que prestan servicios intermitentes tampoco están obligados o fiscalizados. Ellos están exonerados del control de la jornada, porque ellos trabajan
un día sí, un día no. En este caso pueden ser vigilancia, choferes, que trabajan, como por ejemplo ustedes pueden ver en el caso de los policías, que trabajan 24 por 24, ¿no? Un día sí, un día no. A ellos no le vas a obligar que a la semana completen 48 horas, teniendo en cuenta que una semana pueden trabajar 3 días y otra semana trabajan 4. Y si le vas a descontar porque no completó 48 horas en una semana, tampoco sería lo correcto, ¿no? Y si calculas, ellos trabajarían más todavía, porque 24 horas por 24 horas, imagínate, en 2 días ya tienen ya 48 horas, ¿no? Algo así. Por eso se tendría que ver que ellos están excluidos. Otro sería los trabajadores que no están sujetos a fiscalización inmediata, que está relacionado a los trabajadores de confianza. Hay trabajadores que cumplen la condición de ser trabajadores de confianza por la responsabilidad, por el contacto con los directivos y por tener información reservada. Como tienen acceso a esa información, se consideran trabajadores de confianza, de las cuales también estarían excluidos a la fiscalización y el control de cumplimiento de la jornada máxima de trabajo. Es decir, no le vas a exigir que cumpla las 48 horas. Ya esos son los 3 tipos de trabajadores excluidos. Siguiente presentación. Acá hablamos directamente justo de los trabajadores de dirección que están excluidos. ¿Cuáles son? Los que ejercen la representación general, o sea, los gerentes generales. Es más, ejercen la representación del empleador frente a trabajadores. Es cierto, los accionistas son los dueños, pero quien representa a los accionistas es el gerente general, o en muchos de los casos también su representante legal. Ellos son trabajadores de confianza, ¿no? ¿Qué más? Perdón, trabajadores de dirección. ¿Qué más? Los que sustituyen al empleador en juicios o convenios o reuniones que tienen ese cargo de sustituir al empleador, por lo tanto, también vienen a ser dirección excluidos. Los que comparten con el empleador funciones de administración y control, ¿cierto? Los que cuya actividad y grado de responsabilidad depende del resultado de la actividad empresarial. Muy bien, el director de producción, el de finanzas, el director, el gerente general, que no es el dueño del gerente general, pero es responsable del resultado, ¿no? A ellos lo controlan por resultados, mientras que los directivos se le controla por resultados, no se le va a controlar si trabajo 48 horas o no. A ellos no le vas a descontar si trabajaron 40 horas a la semana. A ellos se le va a exigir, en este caso, el resultado por el cual ellos fueron contratados. Siguiente, por favor, siguiente presentación. Ahí tenemos los otros tipos de trabajadores que les mencioné, los intermitentes, que trabajan un día sí o no. Ahí están los vigilantes de espera o custodia. En este caso podemos ver ahí aquellos que cumplen sus funciones de manera alternada o en lapsos de inactividad. Ya les dije, existen trabajadores de esa condición, pueden ser choferes particulares, porteros de edificio, en algunos casos hasta pueden ser trabajadores discontinuos que le llaman, ¿no? Que a veces son contratados por campañas o por días o por fechas, ¿no? También se puede considerar que son trabajadores que no se les estarías obligando que cumplan la jornada máxima laboral. Siguiente, por favor. Ahí podemos ver los trabajadores no sujetos a fiscalización, que esto tiene que ver, no se olviden, con los trabajadores que tienen contacto con la confianza. Ahí se realizan labores o parte de ellas sin supervisión inmediata. A veces son personas de cargo de confianza. Realizan todo o parte de las labores fuera del centro de trabajo, acudiendo a él para dar cuenta de su trabajo y realizar las coordinaciones pertinentes. Ahí puede calificar, como dicen, los vendedores, también supervisores que puedes mandar a una obra a provincia, la empresa queda en Lima y manda un supervisor o un ingeniero a provincia a que supervise la obra. No le voy a también exigir o fiscalizar que cumpla 48 horas semanales. Son otro tipo de funciones. Siguiente, por favor. Menciona acá también que estos trabajadores, si bien es cierto,
están excluidos de la jornada máxima a la cual nos hemos referido, y en su momento la norma que fue emitida en el 2006 también estaban exentos de registrar su asistencia al centro de trabajo, es decir, marcar entrada y marcar salida. En ese momento, el decreto supremo del 2006 se mencionó que era parte voluntaria si marcaban entrada o no los que estaban excluidos. Hasta eso. Luego ya fue modificada la norma, pero sí o sí, en ese momento no estaban obligados solo voluntariamente porque no se iba a controlar muchos de los casos si cumplían, cuánto tiempo cumplían o estaban en permanencia en la empresa, ¿no? Por eso que no estaban obligados, según este decreto del 2006. Luego cambia, luego se actualiza y que hoy en día es otra situación real. A ver, por favor, la siguiente presentación. Y ahí hablamos del cargo de confianza. El caso, vamos a hablar del caso brevemente del personal de confianza y bueno, ahí le puedo mencionar, como ejemplo, si no sé si alguien se recuerda, el nombre de Karen Roca. ¿Le suena a alguien el nombre de Karen Roca? Su secretaria de Vizcarra. Ah, muy bien, la felicito, se acuerda de Karen Roca, ¿eh? La secretaria del presidente, la secretaria de Vizcarra, otros ya ponen otras cosas distintas, ¿no? Pero ella era una persona que tenía el cargo de confianza. ¿Qué pasa con los trabajadores de confianza? Ahí menciona, ¿no? ¿Qué tipo de condiciones son? Menciona, son los que laboran en contacto personal y directo con el empleador o dirección, ¿no? En este caso los directivos. En este caso sería el presidente también, teniendo acceso a secretos industriales, comerciales o profesionales y en general de información de carácter reservado. Asimismo, cuyas opiniones o informes son presentados directamente al personal de dirección, contribuyendo a la formación de decisión empresarial. Estos trabajadores tienen que cumplir ciertos requisitos. Como tienes acceso a secretos, como dice, reservados, de carácter reservado, tienes que cumplir uno el código de ética, porque acuérdense que el trabajador de confianza, al momento de divulgar información, se podría estar obteniendo un proceso penal, porque sería un delito divulgar información reservada de la empresa. Ahora, no solamente la información reservada de la empresa alcanza a los trabajadores de confianza. Yo le pregunto a ustedes, ¿los asistentes contables también tienen información reservada de la empresa o no? ¿Qué dicen ustedes? Wilka Puma dice que sí. ¿Alguien más? Sí, profesor. A ver, yo le voy a repetir. Todavía no retrocede, por favor, no avances. Yo le voy a mencionar algo. Una vez hubo este ejemplo, le voy a poner, de un asistente contable de una empresa X que ganaba su sueldo de 1.200. La empresa competencia que estaba al frente lo abordó en algún momento determinado con un personal y le invitó y le preguntó lógicamente de cuánto ganaba y si quería postular a trabajar a la empresa que era la competencia. Entonces el señor sí estaba interesado, le preguntó cuánto ganaba y le dijo que era 1.200 y le dijo si le atraía o no trabajar por el doble, 2.400. Ya no iba a ganar 1.200, sino su sueldo iba a ser el doble, 2.400. Duplicar sus ingresos le llamó el interés. Así que sí le dijo que le interesaba la propuesta, pero le pusieron una condición. La condición que le pusieron al asistente contable era que tenía que, al momento de ingresar a trabajar a otra empresa, traer una copia del maestro de clientes que tenía la empresa donde trabajaba, con sus direcciones, teléfono de contacto y productos que se le vendía. Si traía esa información, podía ingresar, en este caso, a trabajar con ese sueldo de 2.400, el doble, en la empresa que era la competencia. Yo le pregunto a ustedes, ¿ustedes aceptarían esa propuesta de trabajo, el doble? No es ético, profesor.
ético. Ya, entonces, Aparte, se pierde la confianza ahí con el empleado para, porque fácil uno mismo, persona, puede ir y le contar y él puede tiene otro tipo de beneficios en la empresa. claro. ¿Y cuánto te duraría el trabajo también? Porque la otra empresa donde tú vas, la que te ha recibido trayendo información de una forma ilegal, no tendría confianza en ti. También podría ser que te lleves información de esa misma empresa, Eh, solo te tendría por un tiempo y de ahí te desvincula. claro, correcto, pero a la nueva como a la persona que te primero. Sí, claro. Entonces, como les menciono, asimismo estaría ahí factible que si la otra empresa se entera, te puede denunciar penalmente. En el Código Penal está bien claro, este delito está correspondiente al secreto profesional. Todos pueden ser denunciados, muchos al secreto profesional, no solo el trabajador de confianza, sino también trabajadores como contabilidad que manejan el registro de ventas y tienen información de los clientes, que también puede ser denunciado. Ahora, no sos el único, hay otros casos también que contabilidad tiene acceso, ya sea costos, ya sea en este caso tesorería y tantas cosas, ¿no? Esa información es reservada y no se podría divulgar a empresas de la competencia porque te pueden denunciar. Es más, ese es el proceso al cual también tendría que afrontar la señorita Carmen Roca, porque no se tiene que divulgar información reservada. Ese es el cargo de confianza que ella ha tenido. Entonces, tanto es así que en el Código Penal, cuando hablan de secreto profesional, tiene el alcance bancario, solo que en la ley de instituciones financieras se establece como secreto bancario, pero en el Código Penal dice secreto profesional, pero en el secreto bancario de la ley de instituciones financieras invoca el artículo del Código Penal relacionado secreto. ¿Entienden? El Código Penal invocan en el sistema financiero el artículo del secreto profesional, pero en la ley sistema financiero dice secreto bancario, porque también las personas que trabajan en el sistema financiero está prohibido divulgar el saldo de la cuenta de X cliente, ya sea empresa o persona natural, es también un delito. Tanto es así que cuando me recuerdo hice la lectura del Código Penal, se estableció que me llamó la atención una parte donde decía que todas las profesiones en sí pueden ser susceptibles al alcance de este tipo de delito, de violación del secreto profesional, eh, ingenieros, asistentes que tengan información confidencial, pero también me observé que tenía alcance hasta los sacerdotes, curas o obispos por el secreto de confesión. Ustedes saben que las personas se acercan a confesarse cierto tiempo y dentro del secreto de confesión ellos cumplen con desahogar quizás bueno o malo o lo que piensan dentro del sacerdote, delante de la autoridad de la religión católica. Entonces, a veces también el Código Penal aclara que el alcance llega hasta esa autoridad religiosa con respecto al secreto, en este caso de confesión. No sé si me dejé entender. ¿Sí me escuchan? Sí, se escucha. Ya. A ver, ahora sucede también, quiero poner este ejemplo. Señorita Allison, ¿me escucha? Sí, profesor. A ver, le voy a poner un ejemplo y este es para todos, no solamente la señorita. Eh, en una oportunidad, este es un ejemplo que se hizo para analizar este tema de la responsabilidad. ¿Qué pasa de que en alguna oportunidad un sacerdote recibe a una confesión de una persona, de un señor, cerca a su iglesia, y este señor dentro de su confesión le dice que había un vecino que vive al costado que siempre le tira la basura en las mañanas a su puerta porque su casa queda en la esquina y por ahí pasa el carro de la basura y lo recoge.
pero este vecino ya estaba incómodo de decirle cuantas veces que no ponga la basura ahí, que solo le ponga la basura cuando sale o pasa el carro a recoger, que lo ponga directamente al carro, pero que no se lo ponga en la esquina de su casa porque el olor, por tantas cosas que es inconveniente, y se lo decía una vez y no lo entendía, igual lo seguía haciendo, le decía dos veces, igual, tantas veces se lo decía de una forma, de todas las formas posibles, amigable, serio, molesto, incómodo, de todas las formas se lo dijo y el señor igual no le hacía caso. Entonces, ya cansado de esto, se acerca y confiesa delante del padre y le dice que eh, ya está harto, de todas las formas ha intentado decirle a su vecino lo que no quiere o le incomoda, y ha tomado la decisión de comprar un arma y quitarle la vida, y lo va a asesinar el día de mañana. Y por eso le pide al padre que lo perdone, que, que ya le va a quitar la vida y es una decisión. El padre intentó persuadirlo que no realice ese tipo de acto, pero igual le dijo, discúlpeme padre, pero yo ya no puedo. Yo ya estoy decidido y mañana yo lo voy a asesinar, le voy a quitar la vida, porque ya estoy harto y estoy cansado. Entonces, díganme ustedes si fueran fueran la autoridad religiosa, ¿qué harían con esa información? ¿Van, denuncian a la policía, que le avisan al vecino? ¿Qué harían? Denunciaría, profesor. ¿Cómo? Denunciaría. Ya, tú como padre vas y le pasas la voz a la policía. Sí, porque una vida vale más que, para mí, bueno, es una controversia, pero preferiría más la vida que, bueno, callar, ¿no? Ya, Así pierdo alguien, el título de padre. muy bien. ¿Tu apellido para tomarlo en cuenta? Miranda, profesor. Ah, listo, Miranda, ya esto es la segunda vez que participas. A ver, ¿alguien más? ¿Qué haría? ¿Lo denuncian? ¿Lo persuaden? ¿No hacen nada? Ustedes como padre, ¿qué hacen? Si fueran y se ponen en la situación de la autoridad religiosa, al escuchar que lo va a matar a su vecino, ¿qué hace, señores? Ya les confesó eso. A ver, solo Miranda, el resto no. Bueno, profesor, ya que es una confesión, bueno, sabe que todo tipo de padres recibe diferente tipo de confesión. Bueno, como esto va a suceder el día siguiente, yo como de acercarme al vecino y quizás de poderlo convencer de que ya no arroje basura, evitar ese tipo de, ya para evitar ese delito, porque se va a cometer un asesinato y tratar de hacerlo reaccionar a la que va a cometer eso. ¿Tu apellido para apuntarlo? Carabinero. Ya, Alison, por favor, apunta su apellido de tu compañero. Como puede ver, ya tengo dos versiones ahí, ¿no? Sí, Alison, para que apuntes el apellido de las personas que están participando. Como te digo, ahí tengo dos versiones. Uno, primer compañero Miranda me dice que lo denuncia para salvar la vida de alguien. Mi compañero Luis me dice que él no lo denuncia si no se va a hablar con el vecino para que no continúe haciendo el botar basura, y luego también hablaría con la persona eso es lo que entendí, Luisa, que hablarías con el que tiene la decisión de quitarle la vida para que no realice ese tipo de acto. A eso entendí, ¿no, no Luis? Así es, profesor, correcto. Ya, muy bien. Alguien tomara otra decisión porque son varios escenarios, ¿ah? Si tú eres la autoridad religiosa, ¿qué haces? ¿Lo denuncias ante la policía? ¿Sigues persuadiendo al asesino que no lo haga? ¿O no haces nada, te quedas sin hacer nada porque eres el padre y hay un secreto de confesión? ¿Qué hacen ustedes? A ver, ¿alguien más su decisión? ¿Qué decisión toman? Profesor, yo pienso de que, bueno, si estuviera en la posición del padre, lo persuadiría, le haría reflexionar y le daría otras soluciones, otras posibilidades, otras opciones para que pueda pensar y reflexionar. Ah, Ya ya. si veo
Si veo que no cambia de decisión y está completamente seguro que lo quiere hacer, creo que es algo ya fuerte. Y creo que como entidad religiosa y bueno, como vemos está en riesgo una vida, yo creo que si estuviera en el caso súper extremo, sí iría con las autoridades, pues, ¿no? O sea, romperías el secreto de confesión. Bueno, yo pienso de que si está en riesgo una vida, sí, pero igual hubiera intentado persuadirlo, darle soluciones, darle otras opciones, darle varias salidas, ¿no? No solo la muerte, que es hacerlo. Ya, muy bien, Alison. También apúntate tú por participar, ¿ah? Apúntate. Ok. A ver, ¿quién más? ¿Quién más quiere participar, señores? Tienen el micro, quiero escucharlos. Profesor, yo, Ya, a ver, primero la señorita y de ahí Luis. A ver, Luis, un ratito. Primero Yubixa. A ver, Yubixa. yo creo que es un poquito complicada la situación porque para los padres o los sacerdotes es bien el secreto de confesión no lo puedan romper así nomás. Incluso creo que tienen que mandar como una carta para que, si es algo tan fuerte, ¿no? Yo creo que lo que debería hacer el padre es quizás hablar con el vecino mencionado, ¿no? En cuestión y ver la forma de que cambie esa actitud o puedan solucionarla de buena manera, ¿no? Y no llegar a tal extremo. Eso es lo que yo pienso que sería lo más ideal. Muy bien, Luisa, gracias. A ver, Luis, ahora tú. Bueno, profesor, es que creo que aquí hay dos criterios. Uno es como yo pensara, como dice la mayoría, que tal vez a veces por uno mismo quería hacer y ir, ¿no? Y decir a la persona y decirle, ¿no? Que le va a pasar algo, esa persona pretende hacer algo. Pero otra muy diferente como es en el ámbito laboral son las leyes. Creo que también los sacerdotes, los católicos tienen una ley, creo, con respecto a eso, de que todo lo que digan o todo lo que las confesiones que se le den son inviolables, ¿no? No, a pesar de todo lo que digan o de lo que sea, no pueden quebrantar eso. Es como una ley para ellos. Creo que también tienen códigos con respecto a eso, así como un tipo código penal. Se llamaría código penal, no sabría, pero tienen sus leyes respecto a eso. He escuchado lo que no tengo criterio. Una cosa es que lo que yo haga por criterio y otra que ley que me establece. Muy bien, Luis. Sí, te he escuchado, gracias. Anota, por favor, Alison. Está participando Yubixa, Luis. Anótenlo, por favor, para tener consideración los alumnos que participan, ¿ya? A ver, lo que dice Luis y lo que ha dicho Yubixa son un dato más adicional a sus compañeros, ¿ah? Miren, piensen bien, que tienen razón. Para que un sacerdote o una autoridad pueda, uno, si va y le habla al vecino que está cometiendo ese tipo de hecho incómodo de botar la basura en la esquina de la casa del costado, con solamente ir y de pasarle los autos, hacerle reflexionar, porque decirle que quizás el otro ya está, ya compró un arma, con eso ya automáticamente está violando el secreto de confesión, con eso ya. Y como ustedes lo han dicho, sus dos compañeros últimos, si ellos tienen un juramento inviolable del secreto de confesión, a pesar que sepan tan grandes cosas que puede suceder. Ahora, como dice ustedes mismos, a veces amerita para poder prevenir una desgracia, pero no pues tu sola decisión. La autoridad tiene que pedir, en este caso el padre, como dice Yubixa, eso sí he escuchado también, que tiene que pedir por escrito a una autoridad superior que le autorice poder divulgar y evitar esa desgracia, pero si no tiene la autorización, el secreto de confesión es inviolable y no puede ni siquiera ir a decirle al vecino lo que el otro piensa hacer. Tampoco creo que podría ir a la policía porque estaría cometiendo lo mismo, ¿no? Entonces, eso teniendo presente en qué, porque también el Código Penal aclara secreto profesional, también alcanza
a los padres, o sea, podría ser denunciado el padre y también pagar una pena por violar el secreto de confesión, porque les pongo la figura. ¿Qué sucede si el padre va o a la policía o al vecino y le dice los hechos que van a suceder, que no han sucedido? Sucede que, ¿y qué pasa si ponen autos a la policía, viene, espera que suceda el día siguiente? O también lo ponen autos al vecino porque el padre ya le mencionó la desgracia que va a pasar. Y luego el vecino, en teoría el futuro asesino, no comete ese tipo de hecho. De pronto como que solamente confesó algo que está decidiendo, pero finalmente luego se retracta, se desanima, no lo cumple según su confesión y la policía escondida esperándolo y nunca sucede. Y el vecino también. ¿Cómo quedaría el padre? Y si luego el otro se entera de todo lo que él ha confesado y el padre lo ha divulgado, podría denunciarlo por violar el secreto de confesión. Ese es el alcance del secreto profesional hasta la autoridad religiosa. Por eso le digo, este ejemplo es uno más de lo que quería mostrar, pero le puedo mostrar también el ejemplo de profesional de los médicos. Un diagnóstico médico es personal, no puede divulgar tu situación de salud en la cual te encuentras, tú eres dueño de la verdad y a quién quieres comentarle. Hoy en día se está diciendo también las personas que hayan sido contagiadas con el mal que estamos padeciendo, también es un secreto personal, a menos que la mismo titular quiera compartirlo, tiene que autorizarlo. Si tú vas a la farmacia y compras una medicina para un tratamiento, ya sea de pie atleta, lo que sea, y el farmacéutico lo divulga dentro de toda la comunidad donde vives, automáticamente también es factible de denunciarlo por violar, en este caso, el secreto profesional de acuerdo al Código Penal. Esto, señores, un poco me salí quizás, pero tiene alcance a lo que es el cargo de personal de confianza. Como ustedes pueden ver a lo que mencionamos, otra vez la señora Karen Roca, ella pudo haber visto lo que escuchó y lo que dijeron, pero ella ha comenzado a divulgar información confidencial reservada, la cual no debió decirla, porque ya de antemano les digo, por el cargo que ella ha tenido y por la información que está dando, le alcanza el Código Penal, el secreto profesional, y estaría en este caso susceptible a una pena. Claro está que ella menciona que ha habido abuso, pero como trabajador de confianza ya te has ganado un problema penal. Por eso en sí, si ustedes ven en los medios, ella me está preocupada por los abogados y cuánto va a gastar y cuánto los abogados le van a cobrar para que la defiendan. Porque sí o sí, ella no solamente tiene una investigación o un problema civil, ella tiene ahorita un problema penal, ambos. Entonces el más agravante es en lo penal, por eso la fiscalía ya le está investigando. Es decir, de denunciante pasa a ser denunciada. Es decir, de que ella investigue ahora pasa a ser investigada ella misma, ¿no? Porque eso es algo preocupante. Y le digo esto porque si en algún momento ustedes como asistentes contables también tienen la confianza, es decir, no tienen el título, no dicen el contrato, pero sí o sí tienen información de confianza en el registro de ventas, quizás en la planilla. Es más, le digo que hay empresas que no quieren que la planilla se divulgue, que sea reservada para que nadie sepa cuánto gana uno, cuánto gana el otro, y le pone 4 llaves, pero los de contabilidad sí saben, porque ellos llenan el PDT, ellos saben cuánto gana uno, cuánto gana otro, pero estrictamente la gerencia o el dueño dice, queda totalmente prohibido divulgar los datos y los sueldos de la planilla. Nadie tiene que saber. Y tú vas a ver siempre personas que te vienen a preguntar a contabilidad, ¿cuánto gana tal persona? ¿Le subieron el sueldo? ¿El nuevo cuánto gana? Porque a veces dicen, el nuevo, ¿por qué gana tanto? Yo soy antiguo, deben pagarme más. Esa información no se debe divulgar. Es también información confidencial, la planilla de tesorería de los bancos, los saldos. Imagínense, si el cajero no puede decir cuánto es el saldo de una empresa de cuenta bancaria, mucho menos el tesorero de la empresa va a tener que divulgar cuánta plata tiene o cuánta plata debe. Es información confidencial. O sea,
le voy a repetir, los contables también tienen acceso a información de carácter reservado y de divulgarlo o venderlo o sacar beneficio de él, como irse a otra empresa y llevar esa información, se pueden ser susceptibles de una denuncia penal. Tengan presente eso porque no tendrás en tu contrato que diga el título personal de confianza, pero sí tienes información reservada y confidencial. Bueno, ese era el ejemplo que quería poner con Carmen Roca, con el padre y los otros ejemplos. Espero que hayan entendido. Muy bien. La siguiente entonces, por favor, la siguiente presentación para avanzar. La siguiente presentación. A ver, muy bien. Acá menciona lo antes y lo después. Función 2002 comparación al 2006. ¿Qué pasó? Estos trabajadores de confianza hasta el 2002 salió un decreto supremo donde dice que estaban excluidos de que estén sujetos de control efectivo del tiempo de trabajo. O sea, no tenían por qué controlarlos efectivamente si trabajaban o no, su desarrollo de actividades, ¿no? Eso estaban excluidos. Eso fue hasta lo que es el decreto supremo del 2002. Pero 4 años después, en el 2006, salió otro decreto supremo donde menciona en el 04 y en el 011 que este tipo de trabajador de confianza, ojo, no el de dirección, sino el trabajador de confianza, no está excluido del control del tiempo de trabajo. O sea, ti tendría que marcar entrada y también su salida. ¿Está claro? Es cierto, sigue teniendo el cargo de confianza, pero sí o sí marca su entrada y marca su salida para ver su asistencia, pues. Quizás no le obliguen a completar la jornada máxima de 48 horas, porque es un personal de confianza, pero sí para controlar su asistencia tiene que marcar entrada y salida. ¿Está claro? No sé si me entienden. No están obligados a trabajar 48 horas, pero sí o sí están de una forma controlados el tiempo de trabajo con respecto a los días de asistencia, ¿no? Su hora de entrada y su hora de salida, el tiempo, a qué hora entran, a qué hora salen, eso sí. Siguiente, por favor, siguiente presentación. Acá hay otra modificación. ¿Se recuerdan que en un principio hablamos que si el empleador unilateralmente puede modificar y reducir la jornada, unilateralmente puede reducir y modificar la jornada de trabajo? Y todos estuvimos de acuerdo que sí, unilateralmente puede porque está reduciendo la jornada. Pero este es el otro sentido, donde también puede pasar que no, que solamente modifique, pero no aumenta. Sucede también, como sabrán, hay empresas que cambian, modifican la jornada y no en horas, en función a horas, aumento de horas, sino la modifican en función a cambio de horario. Ustedes se recuerdan que hay empresas que tienen horario de verano con horario de invierno, ¿no? Entonces, de una u otra manera, decide el empleador cambiar su horario de invierno a verano, como por ejemplo trabajar de 8 a 6, decide cambiarlo quizás a un horario de diferente, como que sea de 9 a 7. Como puedes ver, no ha modificado la cantidad de la jornada, son 8 horas igual diarias, pero el horario lo ha variado, ha modificado el horario, puede ser también. Ahora, acá dice, es facultad del empleador establecer la jornada, así como efectuar las siguientes modificaciones: jornadas compensatorias, reducir o ampliar la jornada o establecer jornadas atípicas. Cuando se refiere a jornadas compensatorias, es también que tú algún día puedes trabajar más de 8 horas y lo puedes compensar otro día saliendo o quizás unas horas menos. Es decir, un día te dijo trabaja 2 horas más y a otro día te dice que trabaje 2 horas menos para compensar las otras horas que has trabajado, ¿no? Se pueden compensar, sí, también para evitar sobretiempo, en muchos de los casos también lo hacen. Por ejemplo, reducir o ampliar la jornada. Hemos visto que para reducir, si se puede, unilateralmente lo puede hacer. Para ampliar la jornada, ahí sí tiene que haber un acuerdo de los trabajadores y quizás también un acuerdo económico, ¿no? Porque está ampliando la jornada. Le debe pagar más, ahí vamos a aclarar ahorita. Establecer jornadas atípicas, ya le dije, horario de invierno, horario de verano. También puedes establecer. ¿Y cuál es el procedimiento cuando se establece este tipo de cambio de horarios atípicos? A ver, vamos a ver ahorita. A ver, siguiente presentación. Siguiente.
Muy bien. Ahí podemos observar, en este caso, lo siguiente. ¿Cuál es el procedimiento o el proceso vía conducto regular cuando el empleador quiere cambiar el horario de invierno o horario de verano? Por ejemplo, ahorita estamos entrando ya a un horario de primavera, según tengo entendido. Quiere decir que en el horario de invierno, como es más oscuro, hay más neblina, está permitido quizás entrar, en este caso, a las 9, ¿no? Bajan porque quizás a las 8 es más, de otra manera, por el clima, el horario lo pueden poner a las 9, pero ya cuando aparece el sol, más temprano sale la luz, entonces dice, bueno, ya el horario no va a ser a las 9, esta vez va a ser horario de verano, lo ponen a las 8, pero la cantidad de horas en el día es el mismo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el procedimiento que debe hacer el empleador? El siguiente. Uno, que para variar, en este caso, los horarios, el empleador tiene que comunicar a todos los trabajadores por escrito 8 días de anticipación. Señores, de aquí a 8 días voy a cambiar el horario, ya no van a entrar a las 8, sino a las 9, y la salida ya no va a ser a las 6, sino a las 7. Le estoy avisando con 8 días de anticipación, no porque él quiera, sino porque está obligado y lo debe cumplir, debe comunicar por escrito. Ahora, ¿qué pasa dentro de esas 8 días de anticipación que va a comunicar? En esos 8 días, los trabajadores colectivamente se pueden reunir y pueden solicitarle al empleador una reunión. ¿Una reunión para qué? Uno, para quizás comunicarle que no están de acuerdo. Dos, para solicitarle que no realice o ejecute ese nuevo horario. O tres, también pedirle el sustento, que justifique el sustento del por qué es válido o merezca hacer ese cambio del horario de trabajo. Como pueden ver, no se está aumentando la cantidad de horas, sino solamente se está modificando el horario, sin aumentar la cantidad de horas. ¿Ah? Entonces, en ese aspecto, dentro de esos 8 días, los trabajadores le pueden solicitar al empleador la reunión y expresarle, como le dije, tres cosas. Ya le dije que están en contra, ya le dije que piden sustento, ¿no? Y muchos de los casos que también no aplique esa medida por no haber un acuerdo mutuo. Entonces, al pedir esa reunión y no hubiera un acuerdo, no hay una conciliación de ambas partes, está en su potestad, tiene la facultad el empleador, aún así, aunque los trabajadores no estén de acuerdo, de ejecutar su cambio de horario. Lo faculta, sí lo puede hacer. Entonces, a pesar que ha visto que había una reunión y los trabajadores le expresaron que no estaban de acuerdo, ¿qué es lo que hace el empleador? Igual incorpora y modifica el horario en vigilancia y a partir de ahí les comunica que ustedes tienen que cumplirlo. Pero el trabajador todavía tiene otra instancia a recurrir. ¿Qué significa? Que tiene 10 días hábiles a partir de la fecha que se aplicó o entró en vigencia el nuevo horario. A partir de que entró en vigencia, ustedes tienen 10 días hábiles para poder presentar un recurso de impugnación a ese cambio de horario ante la autoridad administrativa de trabajo, que es el Ministerio de Trabajo. Ustedes tienen que presentar un escrito colectivamente, donde firman todos los trabajadores que impugnan la modificación del horario y le demuestran a la autoridad que ustedes hicieron todo el procedimiento de la reunión, le comunicaron al empleador que no estaban de acuerdo y por lo tanto piden que intervenga la autoridad administrativa de trabajo por encargo del ministerio y SUNAFIL también, ¿no? Eso es lo que tienen que tener presente, ese es el procedimiento. Cuando habla de 10 días hábiles, tenga presente que será también como dos semanas, porque acuérdense, días hábiles de lunes a viernes, sin contar sábado y domingo, o sea, tienen 2 semanas para poder presentar ese recurso de impugnación ante el Ministerio de Trabajo. ¿Está claro? Y si gustan también una copia con cargos, y quizás un cargo adjunto también al empleador, pero más importante es para que el ministerio le notifique al empleador y demuestre el sustento y demuestre por qué, porque los trabajadores no están de acuerdo. ¿Está claro? Ese es el procedimiento. Siguiente presentación, por favor.
Ya. En este caso, es la otra modificatoria o el otro ejemplo. Modificar parte de las facultades del empleador es que también puede ampliar o extender la jornada ordinaria de la empresa. Vamos a suponer que ustedes eran trabajadores que trabajan en este caso, por ejemplo, a la semana 40 horas, es decir, solamente trabajan de 8 a 6, 5 días, 40 horas semanales, ¿no? Solo de lunes a viernes. Pero ¿qué sucede si de pronto el empleador viene y les dice que a partir del siguiente mes, el primer día, ustedes van a empezar a trabajar ya no 40, sino 48 porque van a tener que venir el sábado también? Entonces, como ustedes ya tenían un contrato y ya estaban trabajando y de pronto el empleador le dice, no, van a trabajar las 48 horas que son la jornada máxima, la cantidad de horas máxima que establece la norma. Entonces, ¿qué es lo que implica como consecuencia que tendría que hacer de acuerdo a la norma? Queda clara que tendría que haber como consecuencia para beneficio del trabajador. Uno, que si bien es cierto, al aumentar, ya que es facultad, es cierto, del empleador, de las cantidad de horas que tú hacías, que eran menores a la máxima, te está haciendo trabajar ahora que complete las 48. Lo que manda la ley es que se cumpla con incrementar la remuneración en base a la cantidad de horas que se ha incrementado. Es decir, si tú antes trabajabas 40 y ahora te está haciendo trabajar 48, esas 8 horas que aumentó, se tiene que hacer el cálculo de costo por hora, multiplicarlo y debe haber un incremento de remuneración. ¿Está claro? A pesar que trabajabas menos de 40 y ahora trabajas 48 horas semanales, de acuerdo a ley, le faculta al trabajador pedir el incremento remunerativo, porque ahora está trabajando 48 horas cuando antes trabajaba 40. ¿Se debe hacer el ajuste económico de la remuneración? Sí, más aún porque tú tenías un contrato y en el contrato decía que trabajabas de lunes a viernes de 8 a 6 y ahora te está cambiando el empleador de lunes a sábado y los sábados de 8 a 1 o de 8 a 2. Entonces, como hay un cambio de aumento, está modificando las reglas, ya sea el contrato y el horario, tú puedes exigir, porque te faculta la norma, que te haga un incremento de remuneración. Ahora, ahí el empleador ya tendrá que ver si le conviene o no, porque al momento de hacer ese aumento de 8 horas, ojo que se calcula el costo por hora de acuerdo a tu jornada diaria, y también trae el aumento de los beneficios, porque hacer el ajuste en la remuneración también tendría que hacer un ajuste en dónde, en el ajuste de los beneficios, o sea, le va a tener que pagar más gratificación, más CTS, más vacaciones. Entonces, a veces hay ese inconveniente de parte del empleador que no va a querer hacer el ajuste para evitar pagar más beneficios. Entonces, ahí hay excepciones. Como pueden ver, ahí también aclara la norma en la pantalla que existen excepciones donde puede haber un acuerdo entre empleador y trabajador, un convenio por escrito para evitar en este caso que es el aumento de la remuneración. ¿Cuál ese ejemplo calificaría para ese convenio? A ver, sucede también que el empleador puede hacer un acuerdo mutuo con ambas partes, trabajador y empleador, de aceptar ese aumento de 40 a 48 semanales solo quizás por campaña. Es decir, les comenta que van a trabajar una hora más en la campaña, está aumentando más horas diarias, por Navidad van a trabajar una hora más, pero en el siguiente mes, en enero, van a trabajar una hora menos y de esa manera le va a devolver o le va a compensar la hora que aumentó, pero la hora que aumentó va a ser restada en el siguiente mes una hora menos. O sea, si en este mes vas a trabajar quizás una hora más, en el otro mes una hora menos. Y de esa manera se compensa, pero es mutuo acuerdo. Solo este mes de campaña trabajamos 48 horas y el otro mes le devuelvo esas 8 horas adicionales. ¿Está claro? Entonces, ese es un acuerdo y eso es permitido y es válido. Ya eso sí se podría tener en cuenta para que no
para evitar el aumento de la remuneración. Ahora, si no existiera el acuerdo, los trabajadores no firman, entonces, por lo tanto, el empleador estaría obligado a hacerle el ajuste económico en la remuneración, sí o sí. ¿Está claro? Ya, a ver, siguiente presentación, por favor. Las jornadas acumulativas o atípicas. Acá quiero mencionar que existen algunos trabajadores, como por ejemplo los vendedores o los trabajadores a destajo, que ellos, si bien es cierto, no superan, dice ahí la teoría, se puede establecer, pero el promedio de horas trabajadas en el promedio correspondiente no puede superar la jornada máxima. Es decir, hay trabajadores que la condición de trabajadores de destajo o los trabajadores de comisiones, ellos, su remuneración a la jornada en sí, la jornada que tienen, a veces es diferente porque es acumulativa. Por ejemplo, hay trabajadores que trabajan en un día 10 días, perdón, trabajan 10 horas y el siguiente día otros 10, pero al final, ya sean acumulativas, a la semana no debe pasar de 48. Es decir, va a haber un día quizás que en la semana descanse 2 días, porque ya en 4 o 5 días ya completó 48 horas y descansa 2 días. Así comprenden. Así como hay trabajadores acumulativos que yo los veo gran parte en el sector de los centros comerciales. A veces los hacen trabajar más del tiempo acumulativamente y luego descansan más días, ¿no? Sí existe algunas empresas que hacen eso. Ahora las atípicas, como le dije, ya sea los comisionistas o estajeros, o lo de estajo, hay días también que trabajan más, hay días que trabajan menos, porque ellos ganan en función a lo que producen. Cuanto más producen, más ganan, y cuanto menos producen, también menos ganan. Entonces, en un momento su jornada de trabajo se va a considerar siempre y cuando su avance no supere tampoco las 48 horas. ¿Y qué pasa si supera? Tendría que considerarse también el sobretiempo. Listo. Siguiente, por favor. Y ya acá estamos entrando al siguiente tema, el horario de trabajo. Horario de trabajo es un concepto diferente a lo que es jornada de trabajo. Yo siempre he puesto esta pregunta en los exámenes, ¿cuál es la diferencia entre jornada de trabajo y horario de trabajo? A veces se equivocan y piensan que es lo mismo. Horario de trabajo, la definición se entiende por horario de trabajo, la hora de ingreso y la hora de salida del trabajador dentro de la jornada ordinaria legal establecida. ¿No está claro? O sea, como pueden ver, es muy diferente a la definición de jornada. Pues la jornada de trabajo es la disposición del tiempo, ¿no? De horas hombre que se le pone en disponibilidad al empleador para realizar las actividades. Esa es la jornada. Pero el horario no, el horario viene a ser considerado o se entiende así por el horario de ingreso y de salida dentro de la jornada ordinaria. Tengan presente eso, hay una diferencia, algunos no se van a confundir. ¿Qué más? Cuando menciona que hay una modificación de parte del empleador, dice, es facultad del empleador establecer el horario de trabajo de la empresa y modificarlo sin alterar el número de horas. Sí, es cierto, ya hemos hablado de eso, que se puede. Si es mayor a 1 hora, se puede impugnar si es mayor a 1 hora. ¿No? Ten en cuenta que los trabajadores tendrían que autorizar siempre el aumento, porque a veces si hay un aumento, no puede, o hay un convenio o tiene que haber un aumento remunerativo. Siguiente, por favor. Siguiente presentación. Y acá llegamos al refrigerio, algo que les gusta a todos los trabajadores, la verdad. Es como conocido también como el break laboral, ¿no? El break. Siempre están a la espera, pero para tener beneficio al refrigerio hay que tener que cumplir unos requisitos. Primero, la condición es que para que tú puedas solicitar el refrigerio, tienen que tener en cuenta que haber trabajado por mínimo 4 horas continuas en el día. Es decir, si un trabajador ha llegado hace 1 hora o media hora y ya reclama que quiere su hora de refrigerio, pues el empleador no está obligado en ese caso, porque el trabajador no cumple el requisito que haber laborado, en este caso, 4 horas continuas antes del horario de refrigerio. O sea, vamos a suponer que yo contrato a ciertas personas para que trabajen de 1 a 8.
de 1 a 8 de la noche, ¿me comprende? Entonces, si yo lo contrato de 1 a 8 y el horario de refrigerio es a la 1 o 2 de la tarde, yo no estaría obligado a ese trabajador de darle refrigerio. O sea, ingresa a la 1 y le voy a dar refrigerio de 1 a 2 o de 2 a 3 y recién empezó a trabajar. Así que esos trabajadores que ingresan a la 1 y salen a las 8, ahí están su horario o sus 8 horas diarias. Pero ya no le tendría que dar el tiempo de refrigerio, no estoy obligado. ¿Por qué? Porque no ha trabajado antes del horario habitual del refrigerio 4 horas continuas. Eso hay que tener presente. Y a la vez también para aquellas personas que quizás lleguen tarde o tengan permiso personal y lleguen a las 11 o lleguen a las 12 y también no estaría obligado porque ya no tiene o no cumple el requisito formal de haber trabajado 4 horas continuas. Así también, ¿cuánto es el tiempo? El tiempo legal se aclara, de, como pueden ver ahí en la norma, que es 45 minutos como mínimo para tomar los alimentos y descansar. Son dos cosas, ¿ah? No solamente es alimentarse, sino también descansar. Si bien es cierto, hay personas que creen que los 45 minutos es solamente para tomar los refrigerios y después se toman unos 15 minutos quizá para descansar o descansan después de haber almorzado 45 minutos, van a su escritorio, en vez de seguir trabajando, se ponen a descansar. Es decir, no, mi refrigerio es 45 minutos para comer y acá en mi computadora, en mi oficina, voy a tomar la siesta o voy a reposar los alimentos o voy a digerir. No es ese tiempo. A ti te dan 15 minutos para almorzar, para tomar los alimentos y también puedas descansar. Eso hay que tener presente para tomar los cálculos respectivos. ¿Ah? Hay otro punto que también deben tener presente. En algunas empresas te dan más de 45, no todos te dan 45. ¿Ah? Hay empresas que te pueden dar 1 hora. He visto empresas que le dan 2 horas y hay otras empresas que te dan hasta 3 horas. Pues yo le pregunto a ustedes, ¿alguno de ustedes recibe refrigerio más de 1 hora de los que están presentes? A ver. ¿Alguno de los presentes que pueda participar su experiencia con su audio, que reciba refrigerio más de 1 hora? A ver, Yo, sí, adelante, a ver, dígame. sí, mi horario son 2 horas. Señor Luis, usted tiene 2 horas de refrigerio, Sí, de 1 a 3. de 1 a 3, muy bien, muy bien. Excelente, a ver, ahí tenemos el ejemplo de Luis. ¿Alguien más? Ya. Luis, a ver, cuéntame, si tú tienes 2 horas de refrigerio, ¿a qué hora es tu entrada y a qué hora es tu salida? Bueno, en ese caso, como yo trabajo en una clínica, el horario es obvio que es un poco más amplio, ¿no? Trabajo de 8 a 6:30, con 2 horas de descanso, y los sábados de 8 a 1:30, ¿no? Supuestamente sin contar los refrigerios, se suman los 48 horas. Ah, bueno, muy bien, muy bien. Igual trabaja hasta las 6:30. Y podrían haberlo alargado, ¿no? A ver, yo le comento algo. Usted me digan sí o no. Si una empresa le otorga a ustedes el tiempo de 3 horas de refrigerio, o sea, no dos, ¿ah? Como le dan a Luis, 3 horas de refrigerio, ¿ustedes estarían de acuerdo que les den 3 horas de refrigerio? ¿Qué dicen ustedes? A ver, la pregunta es para todos los que están escuchando. Quiero que me den sus ideas, más aún a las personas que no han participado, ¿ah? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? ¿Estarían de acuerdo? ¿Alguien aceptarían? ¿Estarían de acuerdo o no estarían de acuerdo? Quiero su opinión. Si una empresa le ofrece 3 horas de refrigerio, a ver, le doy el micro a los que están escuchando. ¿Quién está de acuerdo? No estoy de acuerdo. No, profe. Luis, muy bien, dice que no. ¿Quién más? ¿Alguien? El resto creo que están presentes pero ausentes. Profesor, creo que 1 hora es suficiente. Profesor, dependiendo Muy de bien, cuánto. muy bien. A ver, Depende. muy bien. A ver, ahí quiero participación de los dos que han hablado. A ver, Joel y en este caso
creo que Lucía también habló, ¿no? A ver, primero Lucía, a ver Lucía, tú coméntame, ¿por qué no o por qué sí? Bueno, porque supongo que si es si son 2 o 3 horas más, te hacen trabajar más tiempo. Es lo que Mm, creo, ¿no? o sea, si te ofrecen 3 horas de refrigerio, tú no aceptarías, no quisieras. No, Ya, muy bien. Joel, ¿tú qué dices? Profesor, yo creo que dependiendo cuántas horas diarias trabajamos, ¿no? O sea, si yo entro a las 8 de la mañana y trabajo hasta las 5 y me van a dar mis 3 horas de refrigerio, pues sí accedería. Ya, muy bien. Igual anota, por favor, Alison, su participación de Lucía y Joel, ya que están participando en clase. A ver, yo les explico algo. Les explico algo para que tengan presente. Eso quiero compartir con ustedes. Esta clase se trata también de que ustedes intervengan. A ver, le comento. En el Perú no se ve normalmente esto de que existan 3 horas o quizás más, ¿no? Sería un escándalo. Hasta ahorita quizás sería algo que nos llamaría la atención a la gran mayoría de parte de los trabajadores peruanos. Pero esto yo lo he leído y lo he visto en casos en países desarrollados, más en países asiáticos, ¿ah? Por ejemplo, por ahí China, uno de los ejemplos que son el primer puesto en producción, los coreanos, y ellos han hecho, ¿qué le digo? A ver, ellos hicieron primero una prueba y allá les dieron 3 horas de refrigerio a sus trabajadores. Pero como le dije, el refrigerio implica toma de alimentos y también de descanso. Entonces, ¿qué es lo que han hecho ellos? Hicieron trabajar a sus trabajadores de 8 a 1 y lo dividieron por dos grupos, grupo A y grupo B. Entonces los trabajadores del primer grupo trabajaron de 8 a 1 o de 8 a 12 y automáticamente, llegadas a las 12, le dieron 3 horas para que vayan a tomar sus alimentos y descansen. Y todavía hasta le daban una especie de lugar donde podían descansar con camarotes. Y luego de pasar las 3 horas, el grupo A volvía y el grupo B salía a tomar su refrigerio, igual también 3 horas, tomaba sus alimentos y descansaba 3 horas. Entonces, como pueden ver ustedes, primero, ¿qué resultado tuvieron? Que aumentó la producción sin necesidad de contratar más personal. ¿Por qué? Le explico. ¿Por qué aumentó la producción? Porque los trabajadores se dieron cuenta, la empresa, que los trabajadores, su producción en la mañana de 8, en la mañana de 8 a 1 o de 8 a 12, era mucho más rentable, mucho más productiva en cantidad y calidad en la mañana, porque venían más fresco de casa, venían más relajados, mientras que el trabajador que solamente tiene un corto tiempo nada más para refrigerio, si lo hacías trabajar sin descansar mucho, su producción después del almuerzo bajaba, siendo la misma cantidad de horas, posiblemente la misma cantidad de horas, su producción era menor que en la mañana. Es decir, después del almuerzo, muchos, si se dan cuenta, espero que hayan visto esos ejemplos, que después del almuerzo la gran mayoría siente un poco de pesadez, de sueño, cansancio, falta de concentración, se quieren dormir, ¿entiendes? Entonces en la tarde, hasta las 6 de la tarde, que es su salida, no producen igual, se sienten más cansados y lo único que esperan es en la salida, que ya se quieren ir, y no producen igual, mientras que en la mañana sí producen más. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los países asiáticos? Su prueba, hacerlos trabajar en la mañana, quizás hasta las 12, de ahí que salgan a descansar, como le dije, de sus 3 horas, con incluido su camarote para que descansen, si quieren que duerman, hasta dormían, porque su refrigerio, sus alimentos lo tomaban en media hora o 20, rápido, pero tenían casi como 2 horas y media para dormir, iban y descansaban. Y luego se incorporaban después 3 horas a trabajar y fíjense que la calidad y la cantidad de la producción aumentó con solamente el descanso de esos trabajadores. Entonces, fue muy rentable eso para la empresa, la producción. Por eso que ustedes se dan cuenta, en los centros comerciales, actualmente acá en el Perú, hacen casi lo mismo.
prefieren contratar personal, se puede decir, de 2 turnos. En la mañana contratan a un personal y de esa manera no dan refrigerio, algo así. Al primer personal del turno te contratan de 8 de la mañana a 3 de la tarde, seguido. De ahí a las 3 de la tarde termina su refrigerio o termina su turno y se va a su casa para que almuerce, verá. Y luego el otro personal entra a las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche. Imagínense qué sería si esos centros comerciales se quedaran con un solo trabajador desde que abren hasta que cierran. Ese trabajador uno, ya en la tarde, la mañana puede responder fresco, se concentra y con todas las fuerzas puede hacer su trabajo óptimamente. Pero ¿qué pasa? Luego ya pasado el almuerzo en la tarde, estaría cansado, agobiado, ya no rendiría igual y llega a las justas a las 10. Y al día siguiente otra vez, y al día siguiente otra vez. El señor está muy estresado, no rendiría, se quedaría dormido en el puesto, se sentiría estresado, quizás hasta podría necesitar también un poco de vitaminas. Entonces quiero yo ponerles este ejemplo. La empresa primero ve que si el horario de refrigerio te da más cantidad de horas, es beneficio, uno, para el trabajador, para que también esté bien de salud, bien descansado, bien relajado, no se estrese tampoco, no haya estrés laboral. Y otro, tengan en cuenta que la empresa no paga. Acuérdense que ese costo de horario de refrigerio no es remunerativo. Por más que te dé 1 hora o 45 o 2 horas o 3 horas, la empresa no entra a costear tu horario de refrigerio, no está dentro del costo de las 48 horas, ¿no? Entonces, por lo tanto, la empresa no te va a pagar más. Más refrigerio, más ganas, no. Es la misma cantidad, solamente que el horario va a variar. Eso hay que tener presente, ¿ya? No sé si me dejé entender o no de que a veces con respecto a las decisiones empresariales, pues pueden ver que les resulta mejor darle más horario de refrigerio a los trabajadores. ¿Sí me dejé entender? Sí, profesor. Listo, cuestión de producción, ¿no? Ahora, otra de lo que acá menciona también la norma, ojo que le digo que la norma establece mínimo 45, pero el empleador te puede dar más, ¿ah? Así que yo no habría nada malo que algún día una empresa peruana que a los trabajadores le dé 3 horas de refrigerio, incluido camarote para que duerman. Es una decisión muy buena. Bueno, hablo para la producción. A ver, ¿qué más? En el caso también menciona la norma que los alimentos se deben tomar, lógicamente, ni al inicio ni al final de la jornada, porque estarías alterando o vulnerando, en este caso, atentando contra la salud del trabajador, porque no le vas a decir que almuerce a las 8 de la mañana o que almuerce a las 6 de la tarde. Los alimentos o el refrigerio se debe tomar en el horario que habitualmente se toman los alimentos, que es el mediodía. Como pueden llevar, también menciona que la norma no obliga a que se tenga un control del refrigerio. Es voluntario, es facultad ya del empleador que anote la hora que saliste al refrigerio y la hora que regresas, pero no es obligatorio. Eso ya es parte ya voluntario de la empresa si quiere llevar ese control. Lo que un inspector laboral cuando entra a la empresa lo que pide es el control de registro de asistencia, pero más lo que le importa es la entrada y la salida, no tanto el de refrigerio, ¿eh? Eso sí es importante a tener en cuenta. Siguiente presentación, por favor. Siguiente. Acá menciona lo que ya creo que hemos hablado. El refrigerio, mucho. Acá está. El refrigerio debe percibirse en los momentos que habitualmente se dan. Eso ya lo mencioné. También no forma parte de la jornada ni del horario de trabajo el refrigerio, ¿no? Y claro está que por convenio colectivo, si por lo contrario se puede disponer. He visto que algunas empresas sí te pagan el refrigerio, ¿eh? He visto que hay empresas que te dan, en su boleta sale ahí alimentación, como también le dan movilidad a algunos. Así que alimentación y movilidad, sí, a veces hay empresas que le consideran el refrigerio remunerado, o hay empresas que ponen un comedor, no te dan el dinero en tu boleta, pero ponen un comedor para que los trabajadores también puedan disponer de los alimentos del comedor mismo de la empresa, ¿no? Bueno, siguiente, por favor. Siguiente. Ya. Acá lo que quiero aclarar rápidamente es lo siguiente.
actualizando también, porque por ahí veo que falta actualizar el monto del sueldo mínimo, es que se aclara que la jornada laboral de turno noche empieza a las 10 y termina a las 6. También hay que mencionar que si el horario de 10 a 6 al trabajador le hago que se quede 2 horas más por orden superior de un gerente, esas 2 horas ya se deben considerar como sobretiempo. Hasta ahí tienen que trabajar también las horas que le corresponden. Asimismo, el sueldo mínimo no es igual a un sueldo diurno por el desgaste físico. Quiere decir que el sueldo mínimo en el turno día es 930, pero en el turno nocturno es 35%, una sobretasa del 35% del sueldo mínimo. O sea, ¿cuánto sería? Si calculan de 930, póngale el 35% a 930, ¿cuánto sería el sueldo mínimo el turno noche? ¿No sale 1255 algo así? Espero que hagan su propio cálculo porque es parte de la pregunta de una evaluación. ¿Alguien lo tiene? 1255. 1255.50, ¿verdad? Correcto, profesor. Listo, ese es el sueldo que le corresponde al turno noche. Sepan, porque puede ser una pregunta cuando yo tome examen. Siguiente, por favor. Siguiente. A ver, ahí habla el tema de la normatividad para el sobretiempo, el cálculo. A ver, ¿qué ampara? ¿Cuáles las normas? Como pueden ver, hay una ley que dice Ley de Jornada de Trabajo, Horario, ahí está en el decreto legislativo 07-2002. Tenemos un reglamento de la ley también, Jornada de Trabajo, que es el 08-2002. Como pueden ver, existe el decreto 07-2002, sale la ley. Y en el decreto 08 continuamente está seguido, el 08-2002 es el reglamento de la ley de jornada laboral. En el 04, o sea, 4 años después, el Estado vio por conveniente sacar un decreto de exigir obligatoriamente a las empresas el registro de control de asistencia. Y esto a raíz de la necesidad de qué? Que vieron que si no obligaba, porque antes era voluntario, antes del 2006, solo el empleador llevaba su control de asistencia de una forma voluntaria para tener el control de sus trabajadores. Es más, compraban un libro simple y cada vez que un trabajador ingresaba se anotaba en el libro y firmaba, pero es algo simple, no era un libro ni legalizado ni tampoco formal, obligatorio, era algo más interno de la empresa, ¿no? Pero a partir del 2006 salió este decreto de registro de control de asistencia ya obligando a todos, porque sabían que con el control de asistencia se puede determinar los sobretiempos, las horas extras, si cuánto es la jornada, si están comprando la jornada máxima. Eso le faltaba a la norma, exigir a las empresas el registro de control de asistencia y que deben evidenciarlo y exponerlo cuando las autoridades se apersonen a la empresa. Por eso que los inspectores ni bien llegan a una empresa le van a pedir el registro de control de asistencia y es obligatorio entregarle al inspector laboral y de esa manera el inspector va a poder pasar asistencia a los trabajadores, supervisar toda la empresa y de encontrar algún trabajador que no está en planilla y no está en el registro de asistencia, ya es susceptible la empresa de presumir que está incumpliendo la norma y colocarle una multa para que en este caso pueda presentar también un tiempo sus descargos y evitar que se complete en este caso la multa, ¿no? Porque es una infracción el tener personas laborando y no estén en planilla, ¿no? Ese con respecto a la supervisión. He visto también que los inspectores cuando supervisan tienen la empresa, por ejemplo, de colocar a todos sus trabajadores que no están en el registro de control de asistencias, a que esconderlos, que se escondan o que suban al techo de la empresa o que salgan por otra puerta, para que así la revisión o fiscalización del inspector laboral no llegue a poner quizás una observación o una infracción a la empresa por incumplir las normas, ¿no? Eso es más o menos ya lo que el ministerio también sabe, que lamentablemente el inspector a veces va con poco apoyo logístico, pero a veces se logra detectar cuando los mismos trabajadores colaboran con la información, ¿no? A ver, siguiente, por favor. Siguiente.
horas extras. Acá no hay nada nuevo. Vamos a pasar rápido porque acá dice lo mismo que ustedes ya saben. Las horas extras se calculan de la siguiente forma. Por las 2 primeras horas, 25% adicional. Y a partir de la tercera, 35% adicional. ¿Ya? A ver, siguiente, por favor. Siguiente. Yurixa, siguiente. Acá en el tema de jornada diurna, también lo que está aclarando es que tanto para el nocturno y diurno hay una comparación, ¿no? Las horas extras en el diurno se le da 25% adicional a las primeras y también a la tercera, a partir de la tercera el 35%. Acá menciona sobre el valor de la hora del horario diurno, sabiendo que el horario diurno se calcula en función a su sueldo básico mínimo, ¿no? Que sería 930. El costo sería multiplicando o sacando el costo diario y agregándole el 25% adicional. Hasta ahí es la parte diurna. Si comparamos con el nocturno, a ver el siguiente. Siguiente. Pérez, ¿estás? Ahí está. Ve. Ahí tenemos la jornada nocturna. Como podemos ver, si comparamos a la anterior, es igual. Las 2 primeras 25 y a partir de la tercera 35, con una diferencia. Ojo que el nocturno, el horario es distinto, ya se sabe que es de 10 a 6. Pero hay que tener en cuenta que el costo, el cálculo es igual, 35, 20, 25, 35, pero el costo tiene una sobretasa del 35% sobre el sueldo mínimo vital, que es diferente. Por lo tanto, el costo de horas extras para el turno noche sale mucho más caro. Por eso es conveniente, y las empresas lo saben, que los trabajadores del turno noche no convocarlos a hacer horas extras. Preferible que las horas extras lo realicen los trabajadores del turno noche con contrato diurno, con el contrato diurno, no del turno noche, porque el turno noche me saldría más caro convocarlos a hacer horas extras. Preferible turno diurno, por el costo tanto del sueldo y por el costo por hora. Ese es lo que sucede. Por eso que no suele mejor utilizar ese tema de los trabajadores nocturnos. Siguiente. Compensación de horas extras. ¿Es permitido ante la ley? Sí. Sucede que los trabajadores, en un momento con un convenio entre trabajador y empleador, pueden compensar sus horas extras. A veces me preguntan, profesor, a mí no me pagaron mis horas extras que hice, me dijeron que lo iban a compensar. Sí, cierto, se tiene que compensar, pero para eso hay un plazo también, debe ser en el mes siguiente. Vamos a suponer que en este mes tú hiciste 10 horas de horas extras. Entonces no te las pagaron, te dijeron que le iban a compensar. Para eso se tiene que hacer un acuerdo de por medio. Y esas horas extra de 10 horas te la pueden compensar que en el mes siguiente, máximo en el mes siguiente, debes tú quizás descansar, dejar de laborar 10 horas, porque en este caso van a ser compensadas por mutuo acuerdo que hubo, es mutuo acuerdo. ¿Ah? Ahora, lo que sí podría ser sancionable o llama la atención a un inspector es de que no te han dado el gozo de compensar esas horas extras en el mes siguiente. Es decir, pues, y al momento de detectar es que tú tienes horas extras de enero y la estás compensando recién en diciembre, o tienes horas extras de marzo y la están dando en noviembre. Eso llamaría la atención y sí sería factible colocarle una infracción a la empresa porque tiene como tiempo determinado las horas extra compensadas en el mes siguiente de que continúa después de haber realizado esas horas extras, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta, sí o sí. No puede ser al año ni a los 6 meses, tiene que ser en el mes siguiente, vía pacto contrario, a menos que el trabajador firme, pero acuérdese que también son irrenunciables los derechos laborables. Nunca un trabajador va a firmar un documento donde renuncia a sus derechos, más aún derechos o normas laborales, ¿ya? A ver, siguiente. Siguiente. Acá es un punto, ya casi de los últimos temas, señores, ya se acerca el final, es la presunción del sobretiempo. A veces sucede que
la norma ha tenido por consiguiente determinar que a veces se presume horas extras donde no existe horas extras. Vamos a presumir. ¿De qué forma se presume? De la siguiente forma. Hay trabajadores que su horario es de 8 a 6 y puede suceder que un trabajador ingresa una hora antes, es decir, y puede ingresar a las 7 cuando su horario era a las 8. Según la norma, se considera horas extras según tu marcador cuando haces más de 8 horas diarias. Entonces, si ingresaste una hora antes o a tu salida te quedaste una hora más, se puede considerar que has hecho 2 horas adicionales y ya no te vas a poder demostrar que en tu marcador va a figurar, en vez de 8, van a figurar 10 horas, de acuerdo a tu entrada y tu salida. Pero sería una presunción, porque al ver 10 horas, se puede presumir nada más de que has hecho horas extras, pero es porque tú ingresaste más temprano o saliste una hora más tarde. ¿Cómo podría o qué tendría que hacer en este caso el empleador para poder anular la presunción de sobretiempo de la siguiente forma? El empleador tendría que demostrar el procedimiento o la realización correcta de las horas extras. Es decir, hoy en día, para poder aprobar horas extras, se tiene que hacer por escrito, entregarle al trabajador un documento donde firma su jefe inmediato y quizás también otro jefe, el gerente general, y autorizan a un trabajador a que se tenga que quedar de tal hora a tal hora, es decir, autorizan que un trabajador se puede quedar 1 o 2 horas más, pero también en el documento se aclara qué tipo de actividad va a realizar, ¿no? Entonces, al realizar esa actividad, ya está aprobado y ese documento se es por triplicado, una para el jefe, otra para el trabajador y la tercera para vigilancia, para que le dé las facilidades que realice esas horas extras, ¿no? Pero tiene que ser debidamente formalizados. Hoy en día ya no se utiliza esos documentos por escrito, sino se hace por correo. Por correo se envía la autorización del jefe inmediato del trabajador, se le envía al mismo trabajador y también se le envía vigilancia para que le permita hacer esas actividades en el horario respectivo y sobre tiempo, ¿no? Pero quiero que entiendan, ese procedimiento, ya sea por escrito, ya sea por correo, se evidencia el proceso de asignación de horas extras, ¿no? Ahí se puede llamar que es una prueba objetiva y razonable, porque se puede demostrar el proceso correcto. No puede ser que a título personal, unilateralmente, el trabajador decida quedarse 1 hora o 2 horas más y luego reclamar que le den horas extras o que le paguen horas extras. Tiene que ser debidamente autorizadas. No se olviden, las horas extras tienen que ser debidamente autorizadas mediante por correo electrónico o mediante documento por escrito. No es decisión del trabajador venir más temprano o quedarse más tarde y solicitar horas extras. Esa es la presunción. En sí se puede presumir por el horario, por tu tarjeta, pero no hay una actividad aprobada o autorizada. Es un punto de las cuales tiene que tener en cuenta el trabajador y también el empleador. ¿Listo? Siguiente, por favor. Pérez. Las infracciones. Acá al terminar les he colocado las infracciones más comunes con respecto a lo que es jornada laboral. Uno, vamos a separar infracciones graves con infracciones leves. Las graves de tercer grado, como pueden ver ahí, son 3, las más comunes en jornada laboral. Primero, la más grave, que la multa puede equivaler a más de 16.500 soles, que pueden poner una infracción por imponer un trabajo sobre la jornada máxima legal convencional. Es decir, si tú le impones, ojo, estamos hablando de imponer, de obligar a una persona a trabajar 50, 60 horas, cosa que no es voluntad del trabajador quedarse, entonces sí puede ser una multa grave que se pueda demostrar siempre y cuando haya evidencia, ¿no? ¿Qué más? De concretar la revisión y supervisión se puede determinar también que el empleador no paga las horas extras, ni compensa tampoco las horas extras. Al no pagar el trabajo de sobretiempo, automáticamente también es una multa grave. Acuérdese de 16.500 para arriba.
No otorgar tiempo de refrigerio es otra multa muy grave, atentar contra la salud del trabajador. Tiene que dar las facilidades para que se alimenten. Acuérdense que es una multa grave atentar contra la salud. Infracciones leves, no contar con un registro de control de ingresos y salidas, impedir al trabajador que registre su ingreso o salida también, bloquear, esconder el libro, malograr la computadora y no dejarle marcar para, acuérdense, hay empleadores que hacen eso, no dejarte marcar 4 días seguidos para luego decir que has hecho abandono de trabajo, porque no se evidencia tu marcación. Eso también es una falta grave y puede ser sancionada. Siguiente presentación, por favor. Otra de las infracciones leves es no colocar el aviso de horario de trabajo. Acuérdense, cada vez que ustedes llegan a una empresa, debe estar en la entrada, grande, bien visible, el horario de trabajo de cuándo abren y cuándo cierran, el horario de ingreso y de salida de los trabajadores. ¿Qué más? Efectuar el registro de ingreso y salida sustituyendo al trabajador. A veces el empleador le da la orden a vigilancia que marquen por ustedes a las 6 en punto, cuando ustedes todavía se quedan trabajando hasta las 7 o hasta las 8. Y el empleador, con tal de no pagarle horas extras, le da la orden a todo vigilancia que marque la salida de todos los trabajadores. Se está sustituyendo al trabajador. De evidenciarse y demostrar eso es una multa también de infracción para el empleador. Tercer, en el siguiente punto último dice no poner a disposición cuando viene el inspector laboral o un representante del Ministerio de Trabajo o representante del sindicato y le pide el registro de control de asistencias. Tiene que poner a disposición de esas personas o autoridades para evidenciar el registro de control de asistencia de cuántas personas han venido durante la semana, durante el día o durante el mes. Es obligación, sino también se le puede colocar una multa. Siguiente. Siguiente. Listo. Bueno, ahí ya estamos terminando entonces con el tema de jornada de trabajo, horario de trabajo. Hemos hablado de refrigerio, hemos hablado de infracciones y otros temas más. Espero yo que les haya servido de provecho y no sé si hay alguna pregunta al respecto de ustedes, una pregunta final. ¿Hay alguna pregunta? Profesor, una consulta con respecto a la asistencia, ¿se va a marcar en el Classroom? Ah, yo pensaba que me estabas preguntando la asistencia de los trabajadores en el término laboral, empresarial. Señorita Lucía, Dígame, profesor. pensé que me estabas preguntando algo del tema. Pero bueno, a tu respuesta, sí, en el Classroom ingresen por favor y marquen su asistencia. Ahí está ya abierto para que marquen. Señores, también les pido a todos ustedes que repasen porque estos son futuras pruebas que voy a tomar en función al tema desarrollado. Le pido también a la señorita Pérez, le agradezco su apoyo el día de hoy y también que suspenda la grabación de la clase. Ya que hemos terminado el tema, se puede suspender la grabación. Yurixa, se encuentra la señorita Yurixa, avísenle, señores, para que pueda dar por terminada compartir su pantalla y también para que detenga la grabación.